Buenas noches. ¿Cuántos podemos afirmar que el nombre de Dios es poderoso? ¿Verdad que sí? Bueno, pues acompáñenme a orar y que Dios nos bendiga esta noche con su palabra, que la deje escrita en nuestros corazones y que esa palabra nos bendiga y nos dé una instrucción. Señor, te damos tantas gracias. Hemos alabado tu nombre, Señor. Reconocemos que no hay otro nombre al cual le damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y esta noche te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y sea tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, que todo paradigma, que toda estructura, Señor, sea derribada en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te pedimos esa paz, ese gozo, esa fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos estado hablando en este tiempo acerca de el dar. Es un tema que nos ayuda a entender más cada día lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y esta noche yo quiero empezar el tema, que me acompañes a leer Lucas capítulo 6 verso 38. Si me quieren apoyar proyectando en la Nueva Traducción Viviente, por favor, vamos a leer este versículo. Lo tienen por ahí. Bueno, dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces quiero yo hacer énfasis de este versículo dos cosas. Primero dice: den y recibirán. El otro punto en el cual quiero hacer énfasis dice: la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Y le he puesto a esta charla el siguiente título: nadie puede dar lo que no tiene. ¿Has escuchado este lema anteriormente? Sí, ¿verdad? Es un lema que es muy común escucharlo. Dice: nadie puede dar lo que no tiene. Hemos estado hablando acerca del dar y quiero hacer aquí un ejemplo también. Cuando alguien contrata a una persona para que preste un servicio, ¿será posible que inmediatamente que le contratan le den su pago? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha dado o no ha prestado un servicio primero. Regularmente así es como funciona este principio de dar, ¿sí? Para que tú puedas recibir, primero tienes que dar. Y lo puedes aplicar a cualquier momento o en cualquier lugar. Siempre aplica así. Quizá haya una variable, pero la palabra establece este principio en nuestras vidas. Y es algo que nos va a ayudar a entender cómo Dios abre los cielos, cómo Dios derrama sobre nuestras vidas esa bendición. Y en la Biblia también hay muchos ejemplos acerca del dar. Y el primer ejemplo que en la Biblia vemos, lo encontramos en Dios mismo. Dios, ¿qué dio?
Dios dio a su hijo, ¿sí? Él sabía que moriría, pero aún así Él dio a su hijo por amor a nosotros. Hay otro ejemplo de Abraham, dio a Isaac, ¿sí? Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia. Y ahí en su casa puede leer esta historia en Génesis 22, por ahí del versículo 16 va a encontrar cómo Abraham obedece y está a punto de sacrificar a su hijo por obediencia, y Dios le da una palabra de recompensa a Abraham por obedecer, por no importarle y entregar a su hijo. Dice, porque cuando no me negaste a tu hijo, le dice Dios, si yo te voy a bendecir. También hay otro ejemplo, está Salomón. Salomón también estuvo en un tiempo quizá de decisiones, cuando Dios le dice y le pregunta, ¿qué quieres que yo te dé? ¿No? Y él renunció a sus propios beneficios, considerando que era necesario tener sabiduría para poder dirigir el pueblo que Dios le había entregado, ¿sí? Pablo es otro ejemplo también de dar. Pablo entregó su vida. Pablo evangelizó muchas zonas de la de Asia. Ya conocemos toda esta historia, ¿sí? Y así como esas historias, vivimos historias todos los días nosotros en nuestra vida. Conocemos a mucha gente que busca un beneficio, que busca ser beneficiado con el recibir. Y conocemos de personas o de situaciones o de historias donde la persona busca fórmulas mágicas para poder buscar esa fórmula para poder recibir economía, ¿no? Y hace muchos diseños, estrategias para poder recibir o ser bendecido en lo económico. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos esos pilares, esas fortalezas, esas instrucciones de lo que Dios claramente nos puede hacer ver para poder entender las cosas. Y mira, un ejemplo, un pilar, una fortaleza, la podemos encontrar en el Salmo 127. Y es una lucha con la que todos los días nos levantamos, todos, ¿sí? Dice en el Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, Salmo 127 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y dice el verso 2, esto a mí me impactó, me dio mucha dirección en mi vida cuando me encontré con este versículo que dice, por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a dormir y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y yo estoy seguro que como responsables de nuestros hogares buscamos esas fórmulas mágicas para poder traer una bendición económica a nuestra casa. Pero dice aquí la palabra que está de más. Si Dios no está en medio de lo que estamos haciendo, te podrás ir de madrugada, y yo me iba de madrugada a dormir y me levantaba temprano, pero no ves la prosperidad, no ves la retribución, porque dice aquí, Dios dará a su amado el sueño. Ahora,
¿quiénes son sus amados? No, todos somos sus amados, pero aquella persona que practica los principios de Dios en su vida son sus amados, son sus escogidos, son los que Él está comprometido a bendecir y a dar. Si nosotros practicamos los principios, ponemos en práctica la palabra, amamos a Dios, honramos a Dios con eso, somos sus amados. Y Él se va a encargar de proveer todo lo que necesitamos. Y no va a ser necesario que pierdas el sueño buscando una fórmula mágica para poder resolver el tema de nuestra economía o de las economías. Y ciertamente cuando hablamos de el dar, pues regularmente hablamos de dinero, ¿verdad? Hablamos también de servicio. Y el domingo 1 de septiembre tuvimos un evento, tuvimos un ministerio una campaña de ministerios para que pudieran servir. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí se anotaron a un ministerio? ¿Cuántos son nuevos integrantes? Bueno, pues en verdad que fue una gran satisfacción ver el número de personas que se involucraron, que aceptaron dar un paso más allá de solamente congregarse. ¿Sí? Hay una lista bastante amplia de personas que están hoy ya comprometidas para servir, y es parte de lo que vamos a estar siendo ministrados en este tiempo. Pero la Biblia dice que la medida, que en la que demos va a determinar la medida que vamos a recibir. Y si me pueden ir preparando el video, por favor. Entonces, el dar es un principio. El dar es un principio que abre la puerta del recibir. ¿Sí? El dar es un principio que abre la puerta de la bendición. Y muchas veces no estamos tan plenos con esto. Y busqué por ahí un video y quiero compartirlo con ustedes. Si lo tienen listo por ahí, por favor lo pueden poner.
pues vemos en este video que es bastante alentador. Nos enseña también algunas cosas que podemos ver en esa historia. Este hombre, sin medir consecuencias, tomó la actitud de salvar a alguien que no era de su familia, pero esa persona vino y le recompensó. Pero también solamente, no solo quedó ahí, sino que esta misma recompensa trajo otra bendición. ¿Sí? Nadie sabe lo que va a suceder. Nadie sabe qué va a pasar cuando tú das y cuando tú bendices. Solamente Dios, que es perfecto en sus planes, en lo que tiene para cada uno de nosotros, sabe lo que va a suceder. Y me pongo a pensar, y de esto Dios me llevó a esta historia, a esta cita bíblica, cuando habla acerca del dar, ¿no? Pero también quiero reafirmar y quiero llevar allá mi mensaje. No solamente vamos a quedarnos en el dar nuestro dinero, que es lo que nos corresponde a Dios. No solamente nos vamos a quedar en el servir, que es algo bueno, pero cómo se transforma la sociedad cuando le damos a nuestra familia lo que corresponde. Cuando como padres le damos a nuestros hijos y a nuestra familia lo que necesitan. Y quiero que me acompañes, nuevamente quiero rectificar por acá la cita bíblica, en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 27. ¿Sí? Leímos el 38. ¿Sí? El que les di el primer versículo, el 38, que dice: dad y se os dará. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 27, dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagas con los hombres con vosotros, que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos. Y quiero esta noche hablar acerca de estos versículos que hemos leído. Y empieza diciendo en el verso 27, pero a vosotros. El contexto de esta historia es que Jesús está hablando con sus discípulos. Les empieza a hablar de las bienaventuranzas, les empieza a explicar de todo esto que pueden pasar. Y luego les dice, pero a vosotros, dice, os digo, ama a vuestros enemigos y haced bien a los que te aborrecen. Y como les comentaba, quiero enfocar esto a la familia. Dios nos da un mandamiento, un mandato, que tenemos que amar a nuestra familia. A veces es triste escuchar
que en el seno familiar, de los problemas que se llegan a presentar y que se viven eternamente, porque no tenemos este principio en nuestro corazón bien fundamentado, bien establecido: amar. No importa cuál sea el origen del problema, tenemos que amar. Y Dios nos manda a que demos. Una familia está necesitada de cuidados, de protección, de ser proveída, de ser amada. Una familia es el vínculo, es el vínculo de amor y de seguridad. Una familia es establecida por papá, mamá, hijos. Una familia es el núcleo que va a bendecir un país. Y hemos estado orando por México, pidiéndole a Dios que cambie las adversidades. Pero tenemos que empezar, dice que por nuestras familias. Tenemos que ver en nuestro matrimonio cómo se encuentra este principio de amar. Jesús se está dirigiendo a los discípulos y les dicen: amen. No importa las situaciones por las que se vivan y se pasen en las familias, tenemos que amar. El principio de protección y de amor tiene que estar establecido en la familia. Y eso se empieza estableciendo a través de los papás, a través del varón, amando a sus hijos, amando a su esposa. Es un principio básico para que el matrimonio prevalezca y permanezca. Cuando conociste a tu esposo o a tu esposa, ¿lo amaste desde el primer momento? No, ¿verdad? Algunos dicen que existe el amor a primera vista, pero regularmente algo te gustó de él o de ella, ¿no? Alguna característica, algo te gustaba, ¿no? Empezaste por un atractivo, pero terminaste amándola, y ese amor te llevó a un matrimonio, y ese amor te llevó a consolidar una familia. Cuando el amor se acaba, se destruye todo. Si no hay amor, no hay unión. Si no hay amor, hay separación. Regularmente terminan así ese conflicto. Cuando no hay amor, termina todo. Pero la Biblia nos dice: tenemos que amar. Quizá nos va a costar dar ese paso. Quizá nos va a costar arreglar situaciones, pero tenemos que hacerlo. Es un principio de dar amor, dar a nuestra familia ese amor que Dios pide que se establezca en las familias. Sigue diciendo, bueno, en Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. El Señor Jesús nos dice en este versículo que tenemos que amarnos. No dice, no pone condiciones, no pone razones, nos anima a amar. Y el versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y establece también aquí dos principios: bendecid y orar. Nosotros como padres o como hijos tenemos que bendecir y orar por nuestros padres o por nuestros hijos. Es un principio que debe estar todos los días en nuestra familia, todos los días. Es algo que no podemos pasar por alto.
Hay un principio, una oración, perdón, de bendición por la familia, por nuestros hijos que Abraham hace. Tú lo puedes encontrar y puedes orar este principio sobre tus hijos, sobre tu familia. También dice el verso 29: al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y establece otro principio de perdonar. Muchos quizá hemos sido más lastimados en nuestra familia que por otras personas, por el esposo, por la esposa, por el papá, por la mamá. Pero Dios establece un principio de perdonarnos. A veces en nuestras vidas, en nuestro corazón, hay raíces profundas de dolor, de daño. Pero la Biblia nos anima a que debemos de perdonar. Y Efesios 4:2 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios no nos hubiera perdonado, no estaríamos aquí, no estaríamos siendo bendecidos por Él, no teníamos una promesa de vida eterna. Dios no consideró nuestros pecados para señalarnos y para negarnos su perdón. Entonces, en una familia tiene que haber perdón. Si la regaste, si la regó tu papá, lo que haya pasado, tienes que pedir perdón y perdonar. Dice el verso 30: cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y yo veo aquí un principio: no hay reclamaciones. No hay reclamaciones. Muchas veces por esos eventos inician los problemas, ¿no? Y Dios nos enseña muy claramente. Dice: cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones como esta, ¿no? Que queremos aplicar nuestra justicia, ¿sí? Queremos aplicar lo que creemos que es justo en esta actitud, en esta situación. Me quitaron lo que es mío, ¿no? Me robaron lo que es mío, y queremos actuar. Pero Dios dice en Romanos 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Dios es un Dios justo. Nosotros a veces queremos reclamar y poner en nuestros propios juicios, porque quizá tenemos razón. Cuando alguien toma lo que es tuyo, quieres actuar, pero dice Dios: yo pagaré, mía es la venganza. Dice también aquí en el verso 31: y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser tratados bien en cualquier área o en cualquier lugar donde nos encontramos? ¿Cuántos queremos ser tratados bien en nuestra familia, en nuestro seno familiar? ¿No? Todos queremos ser tratados bien. Ahora, ¿cómo trato yo a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? Y la Biblia nos enseña y nos dice: como tú quieras ser tratado,
trátalos a ellos. Y aquí hay un principio: haz tú primero, ponte tú en primer lugar antes que reclames una situación o un derecho. Todo lo que estamos viendo hoy, esta noche, es acerca de nuestra familia. Estos principios quiero que tú los pongas en práctica con tu familia. ¿Qué sucede cuando una familia no pone en orden este orden establecido por Dios? ¿Qué pasa cuando el hombre no toma ese lugar que le corresponde de proveer, de amar, de cuidar a la familia? ¿Qué pasa cuando la mujer quiere tomar el lugar del hombre, o los hijos quieren mandar en la casa o tomar un lugar que no le corresponde? Hay una palabra para esto: disfuncional. Como decimos nosotros, en el mundo te enseñan otros valores distintos a esto: al amar, al perdonar, al hacer, al honrar, al dar, al pedir perdón. Y te dice que todo está bien, lo puedes hacer. Y eso crea familias disfuncionales, es decir, no funcionan de acuerdo a lo creado y al orden establecido. En la familia hay un orden, y todos nosotros estamos comprometidos, seas padre o seas hijo, a dar y a ceder, amar a tus padres a pesar de lo que puedas estar viviendo, amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tu familia, para crear familias funcionales que funcionen en esta sociedad. Si hay familias que están funcionando en base a los principios de la palabra de Dios, habrá una sociedad, habrá un país, ¿sí?, que pueda funcionar y que pueda ser bendecido. ¿Por qué estamos viviendo tiempos tan difíciles de violencia y todo lo que vemos y leemos todos los días? Porque hay familias disfuncionales, hijos lastimados, heridos, no siendo atendidos, esposos que no han sido responsables con la provisión, con cuidar, con amar. Y la provisión no solamente es económica, es verdad, sí, pero no solamente se queda ahí. Ya traje la semana, la quincena, ya cumplí, ya terminó mi responsabilidad como hombre de esta casa. ¿Estaría correcto eso? No. Esposa, hijos, ¿qué tienes? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? Soy un hombre de oración, de intercesión. Me tomo un tiempo para bendecir a mis hijos, un tiempo para orar por ellos, o solamente vivo con ese afán. Y por eso les leía Salmo 127. Qué hermoso es cuando puedes entender esos principios. Es por en vano que trabajes, es por en vano que se vele, si Dios no está ahí dirigiendo esa casa, ese varón, esos planes, esos proyectos, esos negocios. Cuando Dios está ahí, Dios es suficiente. Dice que Él dará a sus amados el sueño, Él dará la paz, Él dará todo lo que necesitemos. Acuérdense, también la Biblia dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo es posible que no nos dé cualquier otra cosa? Y quiero que nos pongamos de pie. Quiero esta noche
pues dar la bienvenida si hay alguna persona que venga por primera ocasión a una reunión como esta, que nos acompañe por primera vez. ¿Quiere levantar su mano para indicármelo, para que podamos saludarle? ¿Habrá alguien que venga por primera ocasión esta noche a una reunión como esta? Bueno, también quiero decirles que en la parte de atrás tenemos una sala de bienvenida. Si es la segunda o tercera vez que nos visita, ahí podemos recibirle y darle un cordial abrazo de bienvenida. Pero quiero que nos vayamos esta noche reflexionando. Cierra tus ojos. Y Dios y el Espíritu Santo nos está mostrando esas áreas de las cuales nosotros necesitamos corregir o cambiar. Nadie es perfecto, nadie tiene la familia perfecta. Pero si podemos reconocer esas áreas, tómate un tiempo para poder orar esta noche. Y con tus propias palabras, ora a Dios esta noche y pídele que te dé esa fuerza que necesitas, porque quizás hay que tener una valentía para pedir perdón, hay que tener una fuerza necesaria para poder corregir, para poder amar, porque quizás tú mismo has dañado a tu esposa o a tus hijos, o tú como hijo has dañado a tus padres por una falta de obediencia y de honra a ellos. Señor, esta noche te damos tantas gracias, Señor, porque tenemos un Padre que dio a su Hijo por amor. Tenemos un Padre que no ha retenido la falta de perdón, que nos ha amado, que nos ha perdonado y lo ha demostrado dándonos a su Hijo amado, Señor. Gracias por darnos a Jesús. Y Señor, quizá yo no he sido un buen padre, quizá no he sido el mejor esposo, pero esta noche, Señor, yo entiendo ese principio, Señor. Esos principios de amar, de perdonar, de orar, de bendecir, de hacer, de proteger y de cuidar a mi familia y a mis hijos y a mi esposa, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a que ponga en práctica desde este mismo momento esos principios que quizá yo ignoraba, Señor. Hoy puedo ver que lo que el mundo, Señor, ofrece y te da por bueno no está asociado y correlacionado con tu palabra, con tus mandamientos, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das esa libertad de poder cambiar, de poder tomar una decisión esta misma noche, Señor, de bendecir a mi familia, de cambiar a mi familia y cambiar situaciones que quizá hoy estoy viviendo, Señor, por una desobediencia o por una deshonra. Te damos gracias, oh Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues dale un fuerte aplauso al Señor.